Muy bien, 6:29, 6:30 ya en la mañana. Saludos cordiales. Ya mismo comentamos lo que está ocurriendo en el Distrito Metropolitano de Quito, que es una vergüenza. Ratifico. Lamentablemente han dinamitado la institucionalidad de la capital y, como planteé en alguna ocasión, evidentemente no es posible eso, ¿no? Pero en un mundo ideal deberían irse todos, dar un paso al costado y repensar esta ciudad en un mundo ideal. Ya lo vamos a comentar. Antes, porque quiero mostrarles lo que pasó ayer, sobre todo para quienes llegaron tarde, no lo vieron. Hay que recapitular lo que pasó ayer en el Consejo Metropolitano. Antes, Silrad dio lectura hace minutos a una nota de Revista Vistazo que daba cuenta justamente de un breve resumen de la entrevista que el presidente Guillermo Lasso le concedió al periodista José Hernández en el Palacio de Carondelet, donde hizo algunos anuncios. De entrada ratificó que no derogará el decreto sobre el precio de los combustibles. Es decir, se va a mantener el sistema, al menos se entiende así, se va a mantener el sistema que está vigente desde mayo del 2020, impulsado por el gobierno de Lenín Moreno, que da cuenta de una revisión mensual del precio de los combustibles. O sea, mañana tendremos nuevos precios de los combustibles. Durante todo el mes, durante los últimos 30 días, el precio de los combustibles ha fluctuado justamente entre los 69 y los 74, 75 dólares más o menos, más allá de que el día de hoy, digamos ayer y hoy, anteayer, ayer y hoy, esta semana, el precio del barril de petróleo WTI, que es el que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, tiene valores inferiores a los 70 dólares. Hoy día, por ejemplo, está en 67,48. 67,48. Pero el comportamiento a lo largo de los últimos 30 días ha sido justamente de precios por encima de los 70 dólares. Así que no descarte lo que puede pasar mañana. Al final de la jornada del día de hoy sabremos cuáles serán los precios de los combustibles para el día de mañana. Y el tema es que cada mes tenemos una variación. Esto, ha dicho el presidente, no va a cambiar, esto se va a mantener. Sin embargo, ha dicho el presidente, se lo dijo ayer en la entrevista al periodista Hernández, mantiene la intención de conversar con los sectores sociales sobre cualquier otro tema. O sea, en este tema se entiende que el presidente no va a dar un paso atrás. Dice, no vamos a derogar el decreto de los combustibles porque le haríamos un grave daño al Ecuador, retrocederíamos en lo que hemos avanzado y dañaríamos la imagen internacional del país, subiría el riesgo país y consecuentemente sube la tasa de interés. Yo creo que sobre esto evidentemente no hay margen de una modificación, digamos, que implique congelar otra vez el precio de los combustibles. Pero quiero insistir en lo que vengo diciendo desde octubre del 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno, de un día para otro, nos tuvo engañados a todos los ecuatorianos diciendo que iba a plantear un proyecto de reforma tributaria para elevar el IVA en 3 puntos porcentuales, del 12 al 15%, y ¡boom! Llegamos a octubre y resulta que nos lanzó el decreto ejecutivo eliminando los subsidios, y este fue el detonante de las protestas de octubre sin ningún tipo de socialización. Y yo en aquel tiempo, y ratifico porque es una posición personal que tengo, los subsidios tienen que ser revisados, por supuesto que sí. Los subsidios no tienen que beneficiar a los que pueden pagar, por supuesto que sí. Pero los subsidios en este país, de grandes asimetrías, donde tenemos una brecha enorme entre ricos y pobres, los subsidios deben ser focalizados. Y aquí no se trata de generar un estado paternalista, ni mucho menos. No. Aquí hay un segmento de la población, los pobres de los pobres, que necesitan recibir un subsidio del Estado porque no tienen posibilidades. Y aquí hay otros segmentos que contribuyen a la producción, como el transporte de pasajeros, el transporte de carga, la pesca artesanal, que requieren obviamente de igual forma que se focalicen los subsidios. Porque el momento que usted libera totalmente el precio de los combustibles, los productos se van a encarecer. Yo voy a buscar y espero tenerlo para mañana un artículo que escribió en los últimos días el economista Walter Spurrier Vaquerizo,
de análisis semanal, donde hace una serie de imprecisiones, pero tal vez una de las que más me llamó la atención es cuando decía que ahora, a diferencia de hace un año, ahora resulta que el ingreso de los ecuatorianos alcanza para comprar más. Yo no sé de qué país está hablando el economista Spurrier. No lo sé. Yo no lo sé. No sé. O sea, esto es simplísimo. Usted vaya al mercado o vaya al supermercado y usted constate si los productos cuestan menos de lo que costaba hace un año, o si el salario que usted tiene, que además está congelado, el salario básico unificado está congelado, le alcanza más de lo que le alcanzaba hace un año o hace 2 años. Yo esas reflexiones a veces no las comprendo. No sé de dónde pueden sacar semejante análisis. Los subsidios tienen que ser revisados, tienen que ser focalizados. Lo he venido diciendo hace rato. No es posible que los ricos paguen lo mismo que los pobres. No es posible que el cilindro de gas de 15 kilos, cuyo precio oficial es $1.60, cueste lo mismo para todos. Bueno, que hay gente que puede pagar más, pero hay un segmento de la sociedad que no puede pagar más. Y es a ese segmento al cual hay que garantizar el subsidio. Pero resulta que los gobiernos, a lo largo de los años, todos los gobiernos a lo largo de los años se han negado a tocar el tema del subsidio al gas por un tema social. Pero no han iniciado un proceso de diálogo con la sociedad para buscar alternativas de focalización de los subsidios. Y eso es lo que tiene que hacer el presidente Lasso. El presidente Lasso tiene que abrir la posibilidad de dialogar con todos los sectores a efectos de que se pueda focalizar los subsidios para los sectores que realmente los necesitan. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que, evidentemente, no todos debemos beneficiarnos de los subsidios. Hay gente que tiene mayor capacidad de pago que otra gente. Pero con la resolución adoptada por el gobierno de Moreno el año anterior, nos golpearon a todos. A todos. A los ricos, a la clase media, a los pobres. A todos nos golpearon. Entonces el presidente lo que ha dicho es, no va a dar marcha atrás sobre ese tema. Aparentemente tampoco quiere conversar sobre ese tema. Me parece a mí que el presidente tiene que abrir el espectro de diálogo a efectos de buscar una focalización y no solamente dialogar con los transportistas. Tiene que dialogar el presidente Lasso con los sectores sociales. Tiene que abrir la posibilidad de un encuentro con la CONAIE, con el Frente Unitario de los Trabajadores, con la Unión Nacional de Educadores y con otros sectores sociales y ciudadanos que están allí y con quienes hay que dialogar. Sería un error que el llamado gobierno del encuentro cierre la posibilidad de hablar con ciertos sectores o limite la posibilidad de hablar sobre ciertos temas con esos sectores. Creo yo que el presidente Lasso debe aprovechar esta oportunidad que tiene ahora, con su gobierno que me parece tiene 79 días, 78, 79 días, todavía no llega a los 100 días, tiene que abrir la posibilidad de diálogo con otros sectores. No cerrarse a la banda. Por ejemplo, sería interesante, gracias, contertulio, saber qué va a hacer el presidente Lasso, por ejemplo, con algo que quedó trunco en el gobierno de Moreno, que era el cambio de la matriz energética, que aquí generó escozor. Algunos sectores aquí se escandalizaron, cuando teniendo la capacidad de generación eléctrica que tenemos, la lógica era reemplazar la utilización de combustibles fósiles por energías limpias y comenzar paulatinamente a cambiar nuestro chip, nuestra cultura, utilizar más electricidad y, por ejemplo, allanar el camino para la eliminación del subsidio al gas. Pero ¿se acuerdan cuando aquí se anunció la posibilidad de establecer algún tipo de impuesto a la importación de calefones? Aquí ardió Troya. Creo que ese es un tema que evidentemente hay que analizarlo. ¿Qué pasa con las cuestiones de inducción? Esa hubiese sido una buena alternativa para comenzar a transparentar el subsidio del gas. Presidente Lasso no debe, me parece a mí, dejar de observar la posibilidad de dialogar sobre la focalización de los subsidios
con base justamente en el reemplazo de la matriz energética. Creo que ese es un tema que ha quedado pendiente y que debería ser retomado. ¿Qué más dijo ayer el presidente? Anunció que presentará un nuevo código del trabajo. Me parece a mí, y lo ato con una declaración, una entrevista que tuvimos con Patricio Donoso, el ministro del Trabajo, hace par de semanas, donde dijo que no van a plantear una reforma al actual Código del Trabajo. El presidente ha dicho que van a enviar un nuevo Código de Trabajo. Veamos cuánto tiempo se demora, porque el gobierno de Moreno, si mal no recuerdo, en el primer trimestre del 2019, cuando se suscribió el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, había presentado pomposamente al país un acuerdo con los empleadores y un segmento de los trabajadores sindicalizados representados en la CUT, que es un gremio que tiene una actitud muy camaleónica, que apoyaba a Correa, luego apoyó a Moreno y ahora lo apoya a Lasso. O sea, son camaleónicos estos señores de la CUT. Yo realmente no sé cómo hay gente que tiene esa facilidad de cambiar sus concepciones políticas e ideológicas de un día para otro. Ahora los señores de la CUT apoyan al gobierno del presidente Lasso. Antes apoyaban al gobierno del presidente Moreno y antes apoyaban fervorosamente al gobierno de Rafael Correa. Pero en 2019 esta CUT con los empresarios y el gobierno de turno habían anunciado pomposamente que ya tenían un acuerdo sobre el Código del Trabajo que nunca fue enviado a la Asamblea Nacional. No sé qué tan avanzado habrá estado ese proyecto, no sé cómo lo habrá encontrado Patricio Donoso en el Ministerio del Trabajo. Me parece que uno de los anuncios más importantes de Lasso tiene que ver con la consulta popular y yo creo que alguna gente ayer le dio urticaria. Le dio urticaria, por no decir otra cosa. Cuando el presidente dijo este año no habrá consulta popular. Yo sí saludo ese anuncio de Lasso. Deja abierta la posibilidad de que haya una consulta popular, cosa con la cual yo tampoco creo. O sea, vean, en este país se ha vendido la idea a lo largo de los años de que las consultas populares son la panacea para la solución de los problemas de la República. Y de verdad que las consultas populares lo que han servido es para camuflar determinadas decisiones. Ya con una o dos preguntas que son las realmente de fondo y el resto de preguntas de enganche, ¿no? Preguntas para convencer al elector. Pero aquí, a lo largo de los años, le han vendido a la gente la idea de que las consultas populares son la panacea. La consulta popular del año 84 de Febres Cordero, las dos consultas populares que tuvo Durán Ballén en 94-95, tuvimos la consulta popular del año 97 donde legitimaron la destitución inconstitucional de Abdalá Bucaram en el Congreso e instalaron una asamblea constitucional que no tuvo plenos poderes porque coexistió con el Congreso de la República y porque no hizo una gran reforma, digamos, no generó una nueva constitución, sino que generó una reforma constitucional. Tuvimos una consulta popular en 2006, tuvimos una en 2011, que fue la famosa metida de mano de la justicia. Estoy hablando un poco de memoria, tratando de recordar las consultas. Tuvimos una consulta popular en 2017 sobre el tema de los paraísos fiscales y la consulta del 2018 generadora del desastre institucional que tenemos ahora mismo, porque le vendieron humo al país. Había un objetivo, dos objetivos en esa pregunta, en esa consulta con 7 preguntas. 2 de fondo y 5 de engañabobos. Así fue. Las consultas populares no son la panacea, créanme, no son la panacea. Las consultas populares en este país no es que han solucionado, no es que después de las consultas populares somos Suiza, somos Dubái o somos Francia. Para nada. A ratos esas consultas populares terminaron por empeorar las cosas. Ya hay gente, digamos, hay gente que hoy apoya las consultas, pero que antes cuestionaban las consultas. Bueno, hay alguna gente, impulsores fervorosos de la consulta. Lasso les ha dicho, señores, este año no. Este año no habrá consulta popular. Entonces, con seguridad, les habrá generado urticaria por decirlo menos. O probablemente algunos antidiarreicos se deben haber agotado en las farmacias de las zonas donde residen, cuando le escucharon al presidente decir que este año no habrá consulta. Me imagino yo. Otra cosa que me llamó la atención, y gracias Andrés por el aporte, el nombramiento de Luis Verde Soto, a mí me llamó la atención.
Luis Verde Soto, que fue consejero del Consejo Nacional Electoral, y automáticamente saben qué se me vino a la cabeza. ¿Qué hubiese pasado si no era Lasso el presidente, sino otro presidente? Y ese otro presidente nombraba como cercano, como consejero para algún cargo de la presidencia de la República a un miembro del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hubiese pasado? Pregunto, ¿sí o no? Pero aquí, como siempre he dicho, el país reacciona dependiendo del personaje, pues. Entonces, como es el presidente Lasso, qué bien, hay que aplaudirle porque nombró a Verde Soto, que fue uno de los consejeros de este Consejo Nacional Electoral plagado de problemas, que organizó unas elecciones muy complejas en 2019 y en 2021. Y lo ha nombrado como vínculo con las Naciones Unidas para temas de la corrupción. Queda ahí para usted. A mí me parece totalmente inconveniente. Es mi opinión nomás. Porque termina nombrando una persona que fue parte del Consejo Nacional Electoral de la última elección. Y yo insisto, ¿qué hubiese pasado si era otro presidente y era otro Consejo Electoral? Aquí en el país no se mide las cosas de la misma manera. Entre líneas también, hay un respaldo tácito del presidente Lasso al contralor Carlos Riofrío, contralor subrogante Carlos Riofrío. Lo reconoce como contralor. Y aquí vuelvo a la reflexión que yo hacía el día de ayer. A Carlos Riofrío lo nombraron subcontralor, siendo Pablo Celi contralor subrogante y estando en la cárcel. Y el gobierno reconoce el nombramiento de Carlos Riofrío. Pero resulta que Freddy Carrión, también estando en la cárcel, cesó a la actual defensora subrogante y nombró una nueva vicedefensora. Y sin embargo dicen en el caso de Carrión que ahí no hay cómo. Y mandan a la policía para impedir que la persona nombrada por Freddy Carrión pueda tomar posesión del despacho. Como decía ayer, lo de fondo para mí, y esto lamentablemente no ha sido materia de una reforma legal, deberían los legisladores pensar en aquello, de una reforma legal. Me parece a mí que la autoridad, aunque no pierda su condición de autoridad, porque prevalece la presunción de inocencia mientras no concluya el proceso y no se demuestra culpabilidad, pero una persona que está detenida no puede seguir tomando decisiones. Llámese Pablo Celi, llámese Freddy Carrión o llámese Juan Piguave, ¿ya? Pero aquí en este país se avala lo que hizo Celi, pero no se avala lo que hizo Carrión. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hay un reconocimiento tácito al contralor subrogante, el ingeniero Carlos Riofrío, nombrado por Pablo Celi, que estaba privado de la libertad en la cárcel 4. Freddy Carrión hace exactamente lo mismo, pero no avalan lo que hace el defensor del pueblo, que no ha perdido su condición de tal. Más allá de que yo creo que es inevitable que Freddy Carrión va a perder su cargo, porque ayer le ratificaron la prisión preventiva y eso vamos a hablar ya mismo con su abogado. Digamos que eso ha sido parte de los anuncios que ha generado ayer el presidente de la República, que sí se presta justamente para el análisis. Cuando cumpla 100 días se evaluará su gabinete. Hay una especie de rumor allí en pasillos de que la ministra de Agricultura podría ser reemplazada, que ella sería nombrada embajadora en un país europeo y que ya habría su reemplazo. Esto es una cosa no confirmada y ayer el colega periodista Omar Jaén publicaba en su cuenta Twitter que José Hernández le preguntó sobre la ministra de Agricultura y el presidente tuvo un silencio incómodo, dice Omar. No habló del tema del Partido Social Cristiano, me imagino que no le habrán preguntado porque esa parte yo no vi. Más o menos ahí tienen ustedes para el análisis de lo que pasó ayer con los anuncios del presidente de la República. Vamos a ver cuánta urticaria ha generado varios de esos anuncios. Muy bien. A ver, dejemos de lado eso. Hablemos de Quito. No sé ustedes, yo no soy quiteño, pero yo amo profundamente esta ciudad. Esta ciudad me acogió en el año 95. Tengo 26 años viviendo en la capital. Yo me siento un quiteño más siendo chagra. Vine a vivir a Quito en el año 95 ya ejerciendo el periodismo. Llegué a vivir a Quito en el año 95 siendo Yamil Maguad alcalde y me encontré con un consejo de mayoría en el que había 3
concejales que eran, digamos, los llamados Contreras, ¿no? Liderados por el ingeniero Oscar Ayerbe, que era concejal en aquel tiempo, que había sido elegido por Izquierda Democrática y que fue expulsado de Izquierda Democrática justamente por los desencuentros con el alcalde Maguad. Tal vez ese es el episodio que tengo en mi cabeza más cercano a una suerte de crisis que no llegó a ser crisis porque era minoría. Y el alcalde siguió trabajando y el consejo siguió trabajando. La crisis que hoy enfrenta Quito, amable audiencia, no tiene precedentes. Yo no recuerdo, insisto, desde que vivo en Quito en el año 95, y revisando, digamos, información de antes del año 95, no existen precedentes de una crisis como la que está enfrentando el Distrito Metropolitano de Quito el día de hoy. No existen precedentes. Y como dije yo, lo vengo diciendo hace semanas, sé que es una utopía, puede parecer utópico. Pero dentro de esa utopía, lo más saludable sería que se vayan todos. Y que esta ciudad pueda tener la chance de repensarse. Sé que esto no va a ser posible, porque además no hay una norma jurídica en ese sentido. Ayer, por ejemplo, en una entrevista que le hice en el programa de la tarde, en el programa digital de la tarde, al arquitecto Fernando Carrión, él planteaba algo que me parecía absolutamente lógico. Para el caso de la presidencia de la República y de la Asamblea tenemos este concepto llamado muerte cruzada. Entonces la Constitución establece la posibilidad, la capacidad constitucional del presidente de la República para disolver por una sola vez la Asamblea Nacional, dependiendo justamente de la situación, si hay una grave conmoción, si hay obstaculización sistemática al Plan Nacional de Desarrollo, etc. Y luego convocar o que se convoque inmediatamente a elecciones anticipadas tanto de presidente cuanto de asambleístas. Por eso se llama muerte cruzada. Se van los dos, más allá de que hasta que haya elecciones el presidente puede gobernar mediante decretos leyes. Pero hay todo un capítulo en la norma constitucional que establece justamente la muerte cruzada. Y decía Fernando Carrión que se debería pensar en la posibilidad de aplicar el concepto similar para el caso de los gobiernos locales. Y créanme, en este punto no es descabellado. No es descabellado, porque esta ciudad no da para más. No da para más. Una ciudad dividida, una ciudad en la que se pelean por la alcaldía, una ciudad en la que, como he dicho varias ocasiones, donde hay dos abogados, hay tres opiniones, cada quien opina de diversa manera, cada quien tiene su propio criterio, los unos a favor de Guarderas, los otros a favor de Yunda, y en el medio, como he venido diciendo, los ciudadanos. Los ciudadanos quienes no hacemos política partidista, los ciudadanos y quienes desde nuestra condición de periodistas, me incluyo, y perdón que lo haga, no hemos tomado partido porque no nos corresponde a favor de uno o a favor de otro. A mí no me corresponde eso, lo dije ayer y lo ratifico hoy. A mí no me corresponde decirles a ustedes que tomen partido por fulano o por sultano. Ni lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Para mí hay un fin mucho más importante, que es la estabilidad de esta ciudad, que no da para más. Que los políticos hagan política como les plazca, pero que no se burlen de quienes habitamos en Quito, pues. Y que ya dejen esta pantomima en la cual tienen sumida la capital. Espectáculo que además ayer tuvo un alcance totalmente cuestionable. Este comportamiento agresivo inesperado de un concejal carente de inteligencia emocional e incapaz de entender que las diferencias no se procesan con la agresión. Está claro que el concejal Morales ha sido contradictor del doctor Yunda y es legítimo que lo haga, que sea contradictor. Como hay otros concejales que han sido contradictores de Yunda. Pero eso de levantarse en ese momento y lanzarle un vaso con agua, habla muy mal de un político que hoy ostenta el carácter de concejal, integrante de un cuerpo colegiado que a lo largo de los años siempre había sido ejemplo para el país. Este Consejo Metropolitano de Quito, desde la administración anterior, los consejos metropolitanos dejaron mucho que desear.
involucrados en escándalos. El año anterior tuvimos escándalos con varios concejales. Tuvimos incluso concejales con grillete. La memoria es frágil. Tuvimos 2 concejales con grillete. Tuvimos otros 2 concejales que protagonizaron un escándalo público. Uno de esos concejales tuvo que renunciar. No tengamos memoria corta. Han sido 2 periodos consecutivos con consejos metropolitanos de vergüenza. Yo quiero preguntar qué ganó el concejal Morales con eso. Pongamos el video, por favor, para quienes se lo perdieron. ¿Ya? Atentos a los que nos siguen en la transmisión digital. Vamos a revisar uno de los videos que se viralizó el día de ayer del famoso momento de lanzamiento del vaso con agua, que creo que no fue un vaso sino un termo. Dele, DJ. Este 10 de agosto, que sea el motivo para recordar cómo se ofrendaron la vida para que nosotros podamos tener la libertad. Quito no merece lo que estás haciendo. Tú y tu familia, familia de pillos. Familia de pillos. Esa es la situación en la que ¡Sin vergüenza! estamos. ¡Sin vergüenza debe renunciar! ¡Pido! Esas son las amenazas. La violencia y el ataque ya no tienen respuestas, ya no tienen razones. A primera hora. Esto pasó ayer cuando el Consejo Metropolitano estaba rindiendo homenaje a Quito por los 212 años del primer grito de la independencia. Era una sesión solemne. Pues. En la mañana hubo una sesión de Consejo Metropolitano donde abordaron los temas de la ciudad. Una sesión solemne. Viene el concejal Morales, se levanta, insisto yo, Silrat consideraba hace minutos que pudo haber sido premeditado. No sé, eso está en la cabeza del concejal. No lo sé. Pero ¿qué dijo después el concejal Morales? Porque el concejal Morales, claro, justificó. Vean, aquí no se trata de pedirle disculpas a Yunda. Aquí se trata de pedirle disculpas a la ciudad y al país. Que yo en lo personal, quien les habla, respetando el criterio de cada uno, yo no creo que las diferencias se procesan de esa manera. Y no, yo no justifico ni digo estuvo mal, pero no. Yo no justifico eso. Perdónenme. Busquen los canales, como siempre lo he dicho. La salida del tema del municipio de Quito no debe ser política. Yo lo dije ayer y lo ratifico hoy. La salida de la crisis institucional tiene que ser jurídica y debe ser resuelta por la Corte Constitucional. ¿Ustedes creen que este episodio puede resolver las cosas? ¿Ustedes creen que lanzarle agua en la cara a Yunda va a resolver el problema? Yo les pregunto, ¿qué ganó con eso? ¿Qué se gana con eso? ¿Qué se gana? Yo quisiera saber si con esto se solucionó la crisis institucional de Quito lanzándole agua en la cara a Yunda. Pregunto yo. La mayor parte de comentarios han sido negativos en contra de la actitud del concejal Morales. Por supuesto que hay gente que le aplaude, pues. Cada quien, digamos, procesa las cosas como considera. Pero yo lo que quiero saber es si con esto se solucionó la crisis, pues. Pregunto. Esta fue la justificación del concejal Morales. Vamos a escucharle, por favor, DJ. Lanzarle agua al doctor Yunda es lo mínimo que podía haber hecho en función de tanto irrespeto a los quiteños. Todos los días nos escupe a los ciudadanos, todos los días se burla de los quiteños, todos los días los recursos son enfocados y dirigidos inadecuadamente. Una familia, un entorno familiar, dirigiendo, haciendo y deshaciendo a su antojo los contratos. No nos olvidemos de los chats, de las transacciones ilícitas. No nos olvidemos de un proceso de remoción que cumplió con todos los temas legales y que ahora con una justicia enlodada está intentando salir por un lado. Lo que hemos hecho el día de hoy es lo que todo quiteño, hombre o mujer de bien, hubiera hecho. Lanzarle agua para purificar al Consejo Metropolitano, para purificar tanta acción que viene destruyendo nuestra ciudad. Lanzarle agua. A primera hora. Me imagino que era agua bendita lo que le lanzó el concejal Morales al doctor Yunda. Me imagino. Era agua bendita para purificarlo.
se convirtió en bautista el concejal Morales ayer porque ha lanzado agua para purificar al alcalde. Pregunto. Y luego este concepto, ¿saben qué? A mí no tienen idea cómo me choca esto. ¿Quiénes son los quiteños de bien? ¿Quiénes son? Los quiteños de bien son los detractores de Yunda, los que apoyan a Yunda, los detractores de Guarderas, los que apoyan a Guarderas. ¿Quiénes son los quiteños de bien? ¿Y quiénes son los quiteños que no son de bien? O los quiteños de mal. Yo no sé ustedes, a mí me cae, créanme, me cae súper mal la utilización de ese término, los quiteños de bien. ¿De cuándo acá una persona, cualquiera, lo hizo la semana anterior el economista Sevilla, hoy lo hace el concejal Morales? ¿Cuáles son los parámetros para medir a las personas de bien? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El concejal Morales es una persona de bien, pero tal vez, no sé, pues voy a decir cualquier cosa. El concejal Luis Reina no es un quiteño de bien. Pregunto, o sea, planteo esta inquietud. ¿Quiénes son los quiteños de bien? Explíquenme. ¿Quiénes son los ciudadanos de bien? Yo quiero entender eso. Esa odiosa utilización del término, ¿no? Los quiteños de bien, los hombres y mujeres de bien, ¿quiénes son? Y yo quiero saber si esta actitud, bueno, queda en el foro interno de cada persona, ¿no? Si esta actitud representa a los quiteños. Esta que ha sido una ciudad ciertamente rebelde, combativa, sí, así lo dice la historia, a lo largo del tiempo. Yo no sé si la mayor parte de quiteños respaldan esto, se consideran identificados con esta actitud del concejal Morales. Esa no es la manera, para mí no es la manera, para mí no es la manera. Y con lanzarle el vaso de agua a Yunda o el termo de agua a Yunda, con lanzarle el termo de agua a Yunda, no es que van a acelerar una solución al conflicto jurídico. ¿Ya? El conflicto jurídico debe estar en manos de la Corte Constitucional y dejen que la Corte Constitucional lo resuelva. A lanzarle agua en la cara al doctor Yunda, por parte del concejal Morales, no abonó sino para el escándalo. No se logró nada. Absolutamente nada. No logró nada. Con eso no solucionó la crisis. Pero un poco es lo que está pasando, ¿no? En el Consejo Metropolitano. En donde se están peleando a dentelladas y donde lamentablemente se han olvidado de administrar esta ciudad, una ciudad que está sumida en el abandono, porque esta ciudad está abandonada. Esta ciudad está abandonada, porque lamentablemente no se sabe qué mismo, qué onda, quién mismo y qué va a pasar. Yo al menos, créanme, y ojo, porque lamentablemente aquí las cosas a rato se las toma de manera personal. La crítica de quienes hablan no es a la persona per se. Yo al concejal Fernando Morales le he entrevistado un par de veces, siempre con respeto, pero yo, concejal Morales, yo no puedo avalar lo que usted ha hecho el día de ayer. Fue un exceso de su parte, porque esa no es la manera de procesar las diferencias. La manera correcta en este momento es que haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional. El concejal Morales, la concejala Coloma, el concejal Abad, el concejal Omar Ceballos, el concejal Santiago Guarderas y todos los concejales que cuestionan a Yunda tienen el derecho de cuestionarle, de denunciarle, de considerar lo que piensen. Tienen el legítimo derecho de hacerlo. Pero este incidente no abona en nada a solucionar la crisis institucional que enfrenta Quito. 7:03 a.m. Les alerto ya mismo Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador, con nosotros. Luego Cristian Bahamonde, abogado del Defensor del Pueblo Freddy Carrión. Más adelante María Abraham Pérez, ministra de Educación, que estará con nosotros. Hablaremos hoy sobre educación financiera y sobre la historia crediticia por cortesía de Equifax. E igualmente dialogaremos sobre la concepción de lo que está pasando con las marchas con el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, el señor Leopoldo Ocampo, que estará con nosotros durante la jornada del día de hoy. Ahí tienen ustedes el menú de entrevistas, no se despeguen de nuestra sintonía.